fraile y un arquitecto. Autor Torcuato Tárrago y Mateos. Capítulo 1. En uno de los últimos días del mes de febrero de 1498, un hombre de modesta apariencia, vestido con paño grueso de Castilla, caperuza de pieles y talabarte de camelote, llamó a la portería del convento de San Francisco de Alcalá de Henares. Llevaba debajo del brazo izquierdo un rollo de pergaminos, y en su semblante tranquilo se conocía que iba dominado por una íntima satisfacción. El donado que le abrió la puerta, lejos de preguntarle lo que quería, ni a quién buscaba, le hizo una ligera reverencia y le dejó entrar. Después se volvió a dos legos que por casualidad se hallaban allí, y exclamó con ese tono de admiración que es inherente en la ignorancia: el maestro. El maestro, pues justo es llamarle como lo acababa de hacer el donado, penetró silenciosamente por el anchuroso claustro bajo, subió por las escaleras principales, tomó a la mano izquierda con dirección al claustro superior y acabó por entrar en una larga crujía en cuyo fondo se veía una puerta, un poco más grande que las de las celdas que existían a derecha e izquierda. Sobre la puerta indicada había un Santo Cristo con una lámpara encendida enfrente de él, y delante de la puerta dos frailes sentados en una banqueta de madera. Estos frailes se pusieron de pie, así que vieron al hombre de la caperuza, y uno de ellos echó mano al pestillo de la puerta. ¿Está visible su eminencia?, preguntó el recién llegado. Su reverencia os está esperando, contestó uno de ellos, cambiando tal vez intencionalmente el elevado tratamiento que acababa de usar el maestro. Al decir esto, la puerta de la celda se abrió, entrando nuestro hombre en una celda algún tanto anchurosa, en cuyo fondo había dos grandes ventanas que daban a la huerta del convento. Inmediatamente que el maestro entró en aquel sitio, se quitó la caperuza y quedó respetuosamente inmóvil, esperando una orden para dar un paso adelante. Capítulo 2. Hemos dicho que la celda era algún tanto anchurosa, y es preciso admitir esta frase de una manera relativa. Era como una sala cuadrada, de unos 14 pasos de largo por otros tantos de ancho. En el fondo, entre las dos ventanas, había un dosel de brocado antiguo, y en el centro se veía la imagen de un crucificado. Debajo, un sencillo sillón de baqueta y una mesa delante, con libros y papeles. En el ángulo de la derecha se descubría un armario con libros. A la izquierda, una puerta con una modesta cortina blanca, a través de la cual se veía un humilde lecho de tablas, con un jergón y una manta. Y en un ángulo de la celda, más bien arrojado con desdén, que cuidadosamente puesto sobre una silla, se echaba de ver un sombrero redondo forrado de púrpura, una esclavina de la misma tela y un bastón. Ahora fijemos nuestra consideración en un fraile que estaba sentado en el sillón delante de la mesa. Era este de rostro trigueño, cara expresiva y llena de viveza, y ojos donde resplandecía una luz extraordinaria. Su frente espaciosa se hallaba algún tanto cubierta con un cerquillo de pelo entrecano, el cual daba un aspecto completamente ascético a aquella fisonomía inteligente y suspicaz. Vestía severamente el hábito de la Orden de San Francisco, desde la capucha hasta la humilde sandalia, y nada jerárquico se notaba en aquella figura admirable, a no ser una pequeña cruz que caía sobre su pecho. El maestro, como había sido llamado por el donado de la portería, se inclinó respetuosamente y fue a doblar la rodilla para besar la mano del fraile. Pero éste, más impaciente, le preguntó con viva ansiedad: «Con que vamos a ver, maese, supongo que esos pergaminos serán los planos de nuestra obra». «En efecto, eminentísimo señor», contestó el maese haciendo una reverencia. «Os advierto que en mi celda soy únicamente el padre Francisco, y no admito títulos de ninguna clase.
En esta casa y en la de Torrelaguna nacía la vida de mi santo patriarca, y no puedo ser otra cosa de lo que soy, un pobre fraile y nada más. El maestro se sonrió modestamente y, desarrollando los pergaminos que llevaba debajo del brazo, los extendió sobre la mesa para que pudieran ser perfectamente examinados por el fraile. Este quedó largo tiempo examinando las líneas, las escalas de proporción y toda la parte expositiva de aquellos planos que parecían tener una inmensa importancia para el que los estaba viendo con profundísima atención, hasta que después de largo rato dijo: «No puedo menos de daros de antemano mi parabién, y estoy altamente satisfecho de la manera inteligente con que habéis comprendido mi pensamiento. La obra es colosal, pero a Dios gracias y a nuestro Padre San Francisco la tengo completamente asegurada. Y dicho esto, servíos, maese, de explicarme los detalles de vuestro trabajo, que bien merece completa atención una obra tan perfecta». El maestro no se hizo repetir la orden por segunda vez, y tomando la palabra exclamó: «El Colegio Mayor de San Ildefonso, que vuestra reverencia quiere edificar, es simplemente la base de la Universidad Complutense, que está trazada en estos planos. Aquí tenéis, señor, mi idea, siguiendo la inspiración de las vuestras. El gran vestíbulo que aquí está trazado, tanto en su extensión como en su proporción, dará paso a la gran portada de la universidad, la cual presentará esta perspectiva». Y al decir eso mostró otro plano en donde estaba representada la portada. «Siguiendo vuestras instrucciones», continuó el maestro, «esta parte del edificio está encomendada a Rodrigo Gil de Ontañón, que vuestra reverencia ha hecho venir de Salamanca como maestro de obras de aquella catedral. Después de atravesar la portada se entrará en un primer patio, cuya parte decorativa está encomendada al cincel de Francisco de Esa y a la reputación arquitectónica de José Sopeña. Como puede ver vuestra reverencia, este primer patio, con 3 órdenes de claustros, será de lo más magnífico de la obra, y por el que se entrará a todas las partes más importantes del edificio. Pasado el primer patio se entrará en un segundo, cuyos planos son estos. Siguiendo vuestras indicaciones, este patio se llamará el de los filósofos, y en él se hallará la entrada de gran parte de las aulas. Se buscará el ascenso para la biblioteca y el paso a un tercer patio, aún más grandioso que los 2 anteriores. Este patio aquí está trazado y llevará el título de trilingüe. El Teatro Mayor será de lo más acabado y más rico en pinturas, artesonados y molduras. De manera que, siguiendo el grandioso pensamiento de vuestra reverencia, pocas universidades habrá en el mundo que puedan asemejarse a la presente». El fraile escuchó en silencio la explicación del maestro, viéndose en el fondo de sus ojos el vivo resplandor de una satisfacción cumplida, hasta que dijo: «Todo está comprendido y aprobado. Falta solo la iglesia de la universidad, la iglesia que quiero consagrar a San Ildefonso en honor al arzobispado de Toledo, y de la que tomará mi obra el título de Colegio Mayor». El maestro desarrolló un nuevo pergamino y presentó tanto el plano de un soberbio templo cuanto la perspectiva del mismo. «Aquí, aquí», exclamó el fraile señalando a un punto del plano, «se enterrarán mis cenizas». Y variando de pensamiento prosiguió: «Puesto que los planos están terminados y merecen mi completa aprobación, pasado mañana, 28 de febrero, inauguraremos las obras». Al decir esto, que era como la señal de despedida, el maestro dejó los planos cuidadosamente arrollados sobre la mesa de la celda, y despidiéndose de su reverencia salió de la celda completamente satisfecho. Ahora bien, ¿quiénes eran los 2 hombres, esto es, el fraile y el maestro, que acabamos de presentar en escena? El primero era el cardenal arzobispo de Toledo, Fray Francisco Jiménez de Cisneros. El segundo,
Era el arquitecto Pedro Gumiel, bajo cuyos conocimientos, planos y dirección se hizo la suntuosa y magnífica Universidad de Alcalá de Henares. Capítulo 3. Conforme lo había manifestado expresamente el célebre cardenal, el 28 de febrero de 1498 fue el día elegido para poner la primera piedra del edificio universitario. Eran las 4 de la tarde y un gentío inmenso, estudiantes y corporaciones reunidas de los centros científicos de España y multitud de caballeros y hijosdalgos que de Guadalajara, de Madrid y Toledo habían concurrido. Llenaban el ancho campo que entonces existía delante del convento de San Francisco y que era el terreno destinado para edificar la universidad. Todas las campanas de la vieja cómpluto llenaban los aires con sus alegres repiques. La colegiata de San Justo y Pastor, la iglesia de Santa María la Mayor, donde fue bautizado Miguel de Cervantes Saavedra, los conventos de monjas y de frailes, todos festejaban desde lo alto de sus torres la ceremonia que iba a tener lugar. En efecto, a la hora antedicha de las 4 de la tarde salieron de la iglesia de San Francisco, yendo delante la cruz conventual, la comunidad, las autoridades todas, los eclesiásticos de las parroquias, los representantes de las órdenes religiosas, las corporaciones de estudiantes y catedráticos, cerrando la majestuosa procesión, el fundador, vestido de pontifical y resplandeciente de alegría y de satisfacción. A su izquierda, modestamente vestido de negro, iba el maestro Pedro Gumiel y detrás de éste algunos auxiliares. Cuando se llegó al terreno donde había de alzarse la Universidad Complutense, Pedro Gumiel se adelantó y con un compás en la mano trazó el plano sobre dicho terreno, a la vista de todos los espectadores de lo que había de ser aquel templo de las ciencias. El cardenal Cisneros bendijo y santificó la obra, y enseguida él mismo, con sus propias manos, colocó la primera piedra en un ángulo que Pedro Gumiel cavó también por sí mismo, colocándose en aquel punto una gran medalla de bronce con un busto y una inscripción en la que se declaraba el destino del edificio. Es fama que cuando se retiró la procesión al convento, otro hombre se acercó al cardenal, llamado por él, y le dijo: «Hoy, amigo mío, recibo la satisfacción más grande de mi vida. Levanto un gran templo a la ciencia para que las generaciones aprendan y la juventud de honra a mi patria. Más para que mi empresa sea completa, aún falta otra obra inmortal, que los dos la llevaremos a cabo, y la cual será la joya más rica de mi universidad». «¿Y cuál, señor, será esa joya?», preguntó tímidamente el hombre a quien hablaba el cardenal. «¿Cuál la Biblia políglota, que vos imprimiréis? En efecto, Arnoldo Guillermo Brocario, que era el hombre que escuchaba al cardenal, imprimió en 1514 la obra más inmortal del arte tipográfico». Capítulo 4. El cardenal Francisco Jiménez de Cisneros murió en 1517, y ya en este tiempo el Colegio Mayor de San Ildefonso estaba terminado hacía unos 9 años. La inauguración de la obra inmortal de Pedro Gumiel tuvo lugar por el mismo cardenal el 26 de julio de 1508. Fue su primer cancelario Pedro de Lerma, abad de San Justo, y su primer rector Pedro Campos, uno de los 7 colegiales que el cardenal pidió a la Universidad de Salamanca para inaugurar los estudios de aquel hermoso edificio. Los reyes católicos don Fernando y doña Isabel concedieron grandes privilegios a la obra de Jiménez de Cisneros, y los papas otorgaron bulas y rescriptos para el fomento de las ciencias y el progreso de la juventud. En el testamento del cardenal, otorgado en 14 de abril de 1512,
y codicillos de 13 de marzo de 1515 y 14 de julio de 1517, quedaron fijamente señaladas las rentas y juros que otorgaba a su universidad querida, las cuales daban un producto anual de 14,000 ducados. Estas rentas subieron en el inmediato siglo a la suma de 42,000 ducados, de los que siempre habían de quedar en pie 10,000 ducados de oro y 7,000 fanegas de trigo para sostenimiento de estudiantes pobres. Hoy puede decirse que la universidad no existe, que al edificio le falta el alma. Allí está el pensamiento de un fraile y la idea de un maestro de obras del siglo XV, pero falta el alma, es decir, la parte activa e intelectual que por espacio de 3 siglos fue la admiración de propios y extraños. Si hoy algún curioso o aficionado a nuestra antigua España, científica y monumental, visita la obra de aquellos dos hombres que representaron la inteligencia, el trabajo, la ciencia y el arte, encontrará el grandioso edificio mudo, desnudo de sus más ricos adornos, despojado de su tradición y medio destruido por la incuria y abandono. Solamente encontrará en la oscura iglesia de San Ildefonso y ante la verja del altar mayor un magnífico sepulcro, obra maestra de Dionisio Florentino, con la estatua yacente del cardenal Jiménez de Cisneros, vestido de pontifical. En una lápida de mármol sostenida por 2 ángeles, leerá esta inscripción: Condideram musis Franciscus grande lyceum, condor in exiguo nunc ego sarcópago, pretextam junci saco galeamque galero, frater dux praeseul cardineus que pater, quien virtute mea junctum est diadema cucuyo, dum mihi regnante pariut esperia. Ovid Roel Novem. Esta inscripción traducida al castellano dice: Yo, Francisco, que hice levantar un magnífico liceo en honor de las musas, yago en este reducido sarcófago, ceñí la púrpura con el sayal y usé del casco y del sombrero. Fraile, caudillo, ministro y cardenal. Llevé a un tiempo sin pretenderlo la diadema y la cogulla cuando España me obedeció como rey. Murió en Roa a 8 de noviembre de 1517. Tal es el sepulcro del fundador de la admirable Universidad Complutense. Pero, ¿dónde está la huesa del arquitecto Pedro Gumiel, de aquel genio fecundo que supo interpretar tan dignamente el pensamiento del cardenal? Sobre esto nada podemos decir. Aquel hombre pasó y sus restos tal vez hoy existan en algún rincón oscuro de la iglesia de San Ildefonso. Pero, ¿quién puede señalar su tumba? He aquí una pregunta a la que no nos atrevemos a responder.